Bienvenidos a un nuevo capítulo en el Instituto Fórmate, donde vamos entonces a profundizar sobre el tema de salud ocupacional o sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a remitirnos a un nuevo capítulo llamado enfermedades laborales. Muy importante entonces hacer énfasis de que la Organización Mundial de la Salud clasifica este tipo de enfermedades como aquellas que son causadas por factores de índole laboral. En otras palabras, podemos decir que las enfermedades laborales son aquellas que ocurren o son desatadas gracias a mi perfil laboral, gracias a mis actividades laborales o como tal, gracias a mi rol dentro de la empresa. Hoy nos remitimos en un tema muy importante porque nosotros sabemos que como nos estamos capacitando en seguridad y salud en el trabajo, sabemos que esta parte compromete netamente dentro del esquema de salud laboral. Sabemos que para nosotros, los que trabajamos en empresa o los que dirigimos empresas, tenemos como tal una ley, una normatividad que nos ampara y nos avala y sobre todo nos orienta para no tener luego problemas legales. Esta ley es conocida como la Ley 1562 del año 2012, donde vamos a hablar en el artículo 4 sobre el tema de enfermedades laborales. Dentro de ese artículo se especifica técnicamente que una enfermedad laboral va a ocurrir o se va a desatar debido a algún tipo de actividad laboral. ¿Es esto claro? Y por eso vamos a comenzar determinando cada una de las partes y cada uno de los objetivos de este capítulo. Como objetivo principal teníamos la definición clara y concisa según la normatividad, según la ley colombiana, sobre qué es una enfermedad laboral, qué puede desatar, cuáles son los parámetros de evaluación, valoración y sobre todo intervención, pero por último también saber todo ese listado de enfermedades comunes que ocurren dentro de mi labor y que también es común en nuestro país. Por último, para finalizar este capítulo, vamos también a conocer todo lo que es el tema de la prevención y la promoción de estas enfermedades. Como tal, vamos a remitirnos en una clasificatoria. Si vamos a clasificar las enfermedades laborales, sabemos que las enfermedades laborales van a tener partes netamente comprometidas con un tema de enfermedad física, pero también vamos a tener algún tipo de acontecimiento que me permita a mí tener una incapacidad o una enfermedad laboral. Dentro de la sección número 1 de la clasificación de las enfermedades laborales están todas aquellas enfermedades que pueden ocurrir a nivel accidental. En este caso tenemos como tal enfermedades como el túnel carpiano, si le vamos a dar un énfasis o una línea lógica a cómo se desprende el túnel carpiano, sabemos entonces que es una enfermedad que se genera básicamente por una tendinitis. Sabemos entonces que las tendinitis son las inflamaciones de los tendones manuales o de los tendones de las falanges. Lo que hace entonces es que al tener por horas la misma postura de mi muñeca, comienza a ocurrir un achaque o una enfermedad médica llamado el túnel carpiano. Esto, en ejemplo claro, le ocurre más que todo a las personas que cumplen con áreas operativas o con áreas administrativas o sobre todo con el área de secretaría. Entonces sabemos que este tipo de eventualidad o de enfermedad laboral es de tema accidental y que ocurre de una forma endógena en nuestra labor cotidiana. Como tal, también tenemos otra clasificación de enfermedad que es muy común, que está en la sección número 1,
la conocemos como fatiga laboral. Haciendo un esquema y un panorama amplio sobre este tipo de enfermedades, sabemos que accidentalmente caemos en la fatiga de nuestra labor. Sabemos que físicamente vamos a tener un cansancio emocional o laboral que se desprende de mi quehacer cotidiano. Sabemos que la fatiga ocurre cuando no tenemos entonces aspectos prevalentes como la nutrición, o un aspecto prevalente como el autocuidado, o una habilidad adaptativa que tenga el empleado para cuidar de sí mismo. Sabemos que la fatiga es una falta de energía, es, por decirlo así, una carencia energética que tiene el empleado debido, supongamos, a eventos de insomnio, a eventos de hábitos rudimentarios que afecten con su carácter o que afecten con su capacidad como persona. También tenemos problemas externos familiares o preocupaciones que traemos consigo al trabajo y que genera también una desmotivación laboral. Recordemos que la fatiga laboral va a tener un riesgo muy grande y va a hacer que nuestros empleados decaigan en un fenómeno ocurrido en nuestras empresas como desmotivación laboral. Por un lado, si estamos fatigados, vamos a contraponer otro episodio que se llama estrés laboral. Nuestro episodio de estrés laboral va a ser lo contrario a la fatiga. Ya en este caso, no cuento con una ausencia de energía o de satisfacción laboral, sino que comienzo a entenderme de una forma estresante, donde comienza a ocurrir un fenómeno llamado burnout o estrés laboral. Desde la psicología, el burnout se conoce como un fenómeno que literalmente tiene un empleado de ejecutar sus operaciones o su actividad laboral y que esto le desprenda un estrés. Sabemos que nosotros somos seres humanos hormonales y como tal somos seres humanos que a nivel nutricional nos definimos por lo que comemos, pero también sabemos que somos seres humanos que necesitamos una salud mental, necesitamos la capacidad de estabilizarnos emocional y mentalmente con nuestro trabajo. Esto es uno de los incapacitantes más grandes según los registros y rasgos de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos entonces que el estrés laboral, muchas poblaciones lo están completamente sufriendo porque sabemos que hay empleos, hay roles y sobre todo oficios que generan y demandan un esfuerzo emocional grandísimo. Como tal, esto tiene que ver mucho con una parte que vamos a ver en próximos capítulos sobre abuso laboral o abuso de trabajo o acoso laboral, que también está enmarcado en una normatividad y que más adelante vamos a tener el privilegio de conocer y de replicar este tipo de abusos y acosos laborales en nuestro entorno empresarial y organizacional. El estrés laboral se clasifica por tener una hipersensibilidad ante el rol, donde no tenemos un control emocional con mis fluctuaciones anímicas, es decir, paso de estar mal geniado a estar ofuscado, y luego a estar delimitado, luego a estar frustrado y por último completamente atareado. Esto va a generar en nosotros un desencadenante físico muy grave que se llama estrés. En la sesión número 2 vamos a clasificarlas por dos partes. Vamos a tener la parte A y la parte B. Dentro de las enfermedades de la sesión número 2 que se incluyen en la parte A son aquellas enfermedades adquiridas dentro de mi empresa.
¿Y qué podemos decir sobre una enfermedad adquirida? Una enfermedad que en este caso se desprende o tiene un origen dentro de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, si vamos a hablar de algo puntual, nosotros tenemos que tener una esquematización de vacunas. Esto nos permite entonces como tal, por decirlo así, tener un refuerzo o tener un mecanismo de defensa complementario ante cualquier tipo de virus, bacteria o sobre todo achaque bacteriano que podamos tener dentro de nuestra estancia laboral. Muchos de estos es recurrente y es cuando no tenemos la capacidad de vacunarnos o no tenemos el sentido de pertenencia de vacunarnos y sabemos que podemos contraer por algún tipo de lesión, sea cortopunzante, dentro de la parte de operacionalidad, el tema de la hepatitis B. O podemos contraer en nuestro trabajo neumococo. O podemos también contraer en nuestro trabajo cualquier tipo de achaque bacteriano. Entonces esta sesión A, dentro de la parte 2, sabemos que va a tener la competencia clara de las enfermedades que se adquieren debido a procedimientos faltos de pertenencia del mismo empleado o el empleador. Y por último, dentro de la parte B, vamos a tener todo ese tipo de enfermedades que van a atentar contra la funcionalidad motora o contra la funcionalidad de los sentidos del ser humano. Si vamos a clasificar en las enfermedades laborales de esta parte, sabemos entonces que dentro de estas enfermedades vamos a tener enfermedades esqueléticas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo enfermedades que comprometan la parte de los sentidos, enfermedades oculares, auditivas, tácticas o en este caso enfermedades mentales. Tenemos entonces clara estas sesiones que clasifican el listado de las enfermedades más comunes en el sector colombiano. Vamos entonces a clasificar también cómo van a ser los métodos de intervención o de diagnóstico de tratamiento para este tipo de enfermedades según la normatividad de la ley colombiana. Sabemos entonces que la ley que nos ampara este tema tan importante de enfermedades laborales es la ley 1562 del año 2012 y es una ley que establece todos los parámetros clasificatorias y sobre todo enumeraciones y artículos que nos habla sobre este tipo de intervenciones o tratamientos o como tal de los procesos y los protocolos que tiene que tener un empleado para el momento que se incapacita o se enferma debido a un sector laboral. Sabemos entonces que el tema de diagnósticos, esto va completamente ligado con nuestros equipos de entidades profesionales de la salud, en este caso nuestras EPS, que es un equipo competente y profesional de salud. Ellos van a estar entonces al tanto, al servicio de aquel o de aquella persona que tenga algún tipo de enfermedad laboral o que tenga algún tipo de accidente laboral o que tenga algún tipo de achaque laboral.
Como normatividad, la ley nos exige que las empresas prestadoras de salud, las empresas pertinentes y profesionales de salud, van a ser aquellas que se van a encargar del tema del diagnóstico y sobre todo de la evaluación de de estas enfermedades. Y como tal sabemos que dentro del tema de la evaluación, la EPS y el médico encargado de la EPS se va a encargar de lo siguiente. En la evaluación se determinarán los signos y los síntomas de dicha enfermedad adquirida. Sabemos que un signo es lo que el médico está viendo en su paciente y que un síntoma es lo que el paciente dice sentir o dice tener. Para esto, la relación médico-empleado o médico-paciente es muy importante, ya que acá se aclara, se reubica, se indaga y sobre todo se entrevista a la persona afectada para poder comprender el origen, la etiología o sobre todo la raíz y el causante aberrante de esta sintomatología. Luego pasamos a un tema que es diagnosticado con un manual llamado el CIE-11. Y el CIE-11 es el manual de las enfermedades a nivel mundial. Es un manual donde determinamos por medio de categorías y por medio de capítulos todos los criterios diagnósticos de las enfermedades. Si vamos a hablar de los criterios diagnósticos, vamos a saber que nuestros empleados van a referir sintomatologías de enfermedades recurrentes a nivel laboral. Si vamos a hacer un ejemplo claro, una persona, es decir, la secretaria de nuestra empresa comienza a quejarse, es decir, comienza a tener un criterio de diagnóstico con que comienza a tener entumecimiento en las muñecas, dolor y sobre todo fatiga dentro de las extensiones musculares. Vamos a saber entonces de que esta persona está refiriendo un criterio para que lo puedan diagnosticar con que tiene una eventualidad o un achaque llamado túnel del carpio. Sabemos entonces que este tipo de diagnóstico se va a dar con la ayuda de nuestra indagatoria y sobre todo de nuestro diálogo socrático con nuestro médico de cabecera generado por la EPS, gracias a que la normatividad según la ley 1572 nos dice que las EPS son las encargadas de diagnosticar y evaluar todo este tipo de enfermedades. Y por último, para hablar de algo conciso, sabemos entonces que las EPS también son encargadas de lo más importante, no solo de la evaluación y del diagnóstico, sino también del tratamiento y la intervención, que podamos como tal recapitular ese bienestar que necesita como tal el empleado para que siga continuando con sus actividades laborales y sobre todo con sus objetivos laborales. En esta parte del tratamiento sabemos entonces que todo hace parte de nuestro auxilio, cobijo en salud. Sabemos que la EPS se encarga de este tipo de tratamientos, si vamos a tener tratamientos farmacológicos o si vamos a tener tratamientos psicológicos o si vamos a tener terapias de rehabilitación como tal. Esto hace parte de competencia unánimemente del departamento de EPS o el departamento de medicina que tenga como tal protegida a la empresa. Para finalizar, teniendo claro todo ese listado de las enfermedades que podemos entonces en este caso promocionar, sabemos entonces que también hay una parte muy importante que se llama la prevención. Vamos a manejar el tema del PIP dentro de las enfermedades laborales. Si todas las empresas dentro de la parte de salud ocupacional comienzan a emplear el PIP, es decir, la promoción y la prevención de estas enfermedades adyacentes a nuestra empresa, sabemos entonces que PIP va a ser como un plan de contingencia que tiene la empresa para capacitar, para poder divulgar
todos los acontecimientos de enfermedades o patologías que se puedan adquirir en la empresa. Sabemos entonces que lo más importante es saber que desde la prevención podemos evitar que nuestros empleados o empleadores decaigan en su rol o en sus actividades ordinarias y laborales. Sabemos entonces que dentro de la promoción y la prevención vamos a tener capacitaciones de riesgos laborales. Vamos a tener como tal capacitaciones en salud laboral o salud ocupacional. Vamos a tener talleres interactivos que nos permitan a nosotros tener herramientas, mecanismos, tips para no decaer en algún acontecimiento patológico, en algún acontecimiento de enfermedad. Pero sobre todo también desde la prevención vamos a poder sensibilizar a nuestro personal y vamos a darles a conocer las diferentes situaciones que ellos pueden tener en el momento de asignarse o ejecutar su rol laboral. Por el momento sabemos entonces que para retroalimentar este tema tenemos que tener claro que las enfermedades laborales son del día a día, son un tema diario y conciso de nuestros empleados, que todos los días son vulnerables y que son todos los días tienen como, por decirlo así, esa capacidad de poder entender o comprender cómo puede encontrar una enfermedad. Por eso es muy importante en este caso la reglamentación en higiene y seguridad laboral. Por eso en este caso es muy importante también exigir la normatividad, que estemos amparados y estemos apoyados, que sobre todo tengamos ese abordamiento desde la ley, que podamos conocernos a nosotros mismos y saber que hay riesgos y que hay consecuencias gravísimas de nuestro quehacer cotidiano. Por eso es importante que tengan la capacidad de adquirir este conocimiento y que puedan como tal darse a la tarea de estudiarlo y analizarlo profundamente en nuestros contenidos teóricos. Sabemos entonces que vamos a continuar con estos capítulos abordando este tipo de temas y sobre todo conociéndonos mucho más acerca de esta área. Los dejo nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo.